Padre amante, los que somos tus hijos expresamos nuestra alegría, nuestro gozo, porque estamos en Cristo. Y quisiéramos en esta mañana rogar por tu pueblo. Queremos acordarnos de las distintas iglesias de nuestro país en el cual se abre tu palabra para apreciar al Señor Jesús, a este crucificado y resucitado. Rogamos por las distintas iglesias a lo largo de nuestro país en el cual se predica el Evangelio y se estudia tu palabra. Y quisiéramos rogar por tu pueblo. Oh Padre amante, tu pueblo sufre. Tu pueblo tiene necesidades. Hay algunos que son ciegos espiritualmente. Otros son sordos, no escuchan tu voz. Otros son mudos, no hablan de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Otros tienen un corazón frío, donde el amor se ha secado. Otros tienen las manos secas o los brazos secos y no trabajan en tu obra. Y otros están postrados con sus piernas paralizadas espiritualmente. Hacen falta que puedan mirar una mirada de fe en ti, en el Señor Jesús, tu Hijo amado, para ponerse de pie, tomar su lecho y andar en novedad de vida. Padre, tu pueblo sufre, tu pueblo tiene necesidades. Somos el fruto de la aflicción del alma de aquel que nos amó a lo sumo y rogamos por él. Hay algunos que están alejados del redil, otros están caídos. Oh Padre amante, rogamos que tu palabra sea el despertador, que el Espíritu Santo sea el consolador, como lo dice tu palabra. Queremos abrir en esta mañana tu palabra y oír tu voz, y rogamos que tú hagas eco en nuestros corazones. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Bien, hemos llegado al último tema de este ciclo de estudios. Hemos llegado al clímax del libro de Job. Muchas gracias. Hoy veremos el sexto tema, que es la restauración de Job. Pero podríamos preguntarnos antes de introducirnos en el tema, ¿hay algún provecho en el fracaso? ¿Hay algún provecho en el fracaso espiritual de un creyente en Cristo? Fíjese que el fracaso puede cerrar una senda en la que está siguiendo con demasiado ahínco. El fracaso puede desanimar acerca de las cosas que a veces tenemos en vistas con nuestros ojos físicos, de las cosas que tenemos en vistas que son temporales en este mundo que vivimos. Pero el fracaso también puede darnos el apetito para poder apreciar las cosas invisibles y eternas. El fracaso puede enseñarnos nuestra propia inutilidad y a lo mejor hacernos confiar más implícitamente en la provisión que Dios tiene para con sus hijos.
¿No fue así en el caso de Pedro? Fíjese que él, en su arrojo impetuoso como creyente, estaba dispuesto a ir a la cárcel y a la muerte con el Señor. Pero el gallo no cantaría antes de que él le negara 3 veces. Como está descrito allí en Lucas 22:34. Pedro huyó del odioso escenario donde negó a su Señor. Y él recordaría esa mirada última del Señor antes de huir. Esa mirada de amor tierno, compasivo. Fíjese que esa mirada lo perseguiría por el resto de su vida. A lo mejor él en su corazón diría, ¿este es mi fin? ¿Podría volver a ser feliz? Aunque Dios lo perdonaba, ¿podría él perdonarse a sí mismo ante lo que le sucedió? Fue un fracaso absoluto. ¿Cómo pudo él haber tenido una actitud tan vil para con su Señor? Se dice en la tradición, la historia de la tradición de Pedro, que cada vez que oía el canto de un gallo, se dice que él se ponía de rodillas y lloraba. ¿Pero qué dice la Escritura? Míreme, acompáñenme a 1 Corintios, el capítulo 15, y leamos el texto número 5. Dice así. El contexto está hablando Pablo acerca de la declaración del Evangelio, y lo cual también ellos recibieron para que ellos puedan perseverar. Y él habla de que si retienen lo que él le ha predicado, si son salvos y si no han creído en vano, porque fue enseñado primeramente por el Señor, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a la Escritura y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el contexto que Pablo está hablando aquí en 1 Corintios. Pero él da un detalle importante y dice, y que apareció a Cefas. Escuchábamos de que primeramente el Señor se apareció a una mujer. Pero aquí dice la Escritura que también se le apareció a Cefas y después a los 12. Y si usted lee el contexto, léalo después tranquilamente en su casa, se le apareció a muchos hermanos después de resucitado. Pero quiero que pensemos en esta frase, y se le apareció a Cefas. La Escritura no tiene ningún registro de lo que allí ocurrió en esa entrevista. Pero ante el silencio de la Escritura podríamos llenar alguna página, ¿verdad? ¿De qué sucedió allí? El asombro para Pedro que se le haya aparecido el Señor, se le apareció el Señor a él, personalmente a él. Después de todo lo ocurrido, después del fracaso. Y podemos vislumbrar lo que pudo haber sucedido cuando se le apareció a Cefas. Es notable que la Escritura dice que no se le apareció a Pedro, se le apareció a Cefas. El antiguo nombre
de Simón, haciendo ver que se le apareció a aquel cuyo comportamiento fue un comportamiento carnal, impulsivo, como somos los hombres. ¿Qué pudo haber habido en esa aparición? Déjame decirle que de seguro hubieron amargas lágrimas por parte de Cefas. Palabras entrecortadas con su Señor, expresadas quizás con voz quebrantada. Largos lapsus de silencio mientras tenía al frente a su Señor y resucitado, que no se pueden describir con palabras, dando a entender que realmente el penitente le amaba, le amaba. No importa lo que pueda arguirse en su contra de Cefas, Simón o Pedro. Qué delicada solicitud por parte del Señor. Qué ternura de su parte de que el Maestro hizo esta entrevista. Y la hizo previa a la reunión posterior que ese mismo día tendría cuando a la orilla de la playa, después que los discípulos estuvieron tratando de pescar toda la noche, ¿verdad? Sin pescar absolutamente nada, y lo vieron sentado con una fogata en la playa. Ese relato nos cuenta en Juan 21, capítulo 21 de Juan, del Evangelio de Juan. Nos cuenta el Señor que después de desayunar con los suyos, le preguntara 3 veces a Simón, a Cefas: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se quebró. Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Donde se manifiesta en ese Evangelio, el capítulo 21, la restauración no personal, secreta, que tuvo en esa entrevista ya descrita en 1 Corintios, sino que ahora una restauración pública en medio de los suyos, en medio de sus amigos, en medio de los discípulos. Y la primera, segunda y tercera característica de un verdadero pastor, si podemos sacar una enseñanza de Juan 21, es el amor. Pedro restaurado públicamente ante el grupo de los discípulos del Señor. Maravillosa experiencia. Una restauración ante un fracaso espiritual absoluto. Y en el caso de Job, fíjese que desde el punto de vista comparativo, la restauración de Job podría compararse con la experiencia gloriosa que tiene el creyente en su vida espiritual. Ciertamente que sí. Entonces, el estudio del libro de Job toma una magnitud maravillosa y trascendente desde ese punto de vista en la vida espiritual del creyente delante del Señor.
Leamos entonces en el capítulo 42 de Job los primeros 6 textos. Capítulo 42 de Job, los primeros 6 textos. La palabra del Señor dice así: y respondió Job a Yahvé y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Habíamos dicho de que había un indicativo sorprendente en el libro de Job, y este estaba en el texto 10, que dice el texto 10 del capítulo 42, y mudó, es decir, quitó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Lo sorprendente es subrayar la frase que dice: y mudó Yahvé o Jehová la aflicción de Job, es decir, y quitó Jehová la aflicción de Job. Y estas significativas palabras inspiradas por el divino autor nos indican que toda la problemática que vivió Job, todas las circunstancias experimentadas por él, estas tenían un propósito espiritual en su vida, un proceso de transformación en su vida espiritual, un ajuste en su mirar hacia Dios. Fíjese que podemos leer en la Escritura de que esta es una realidad en el creyente en Cristo. Acompáñenme, por favor, a Romanos capítulo 12 y el texto 2. ¿Qué dice allí? Esta es una premisa de la realidad que el creyente en Cristo debe, tiene y vivirá en su vida espiritual. ¿Qué dice la Escritura? Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos, es decir, transformaos. Aquí la palabra reformaos se traduce como transformaos por la renovación, un renuevo, de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero el llamado viene mucho antes, porque en el primer texto 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto o culto racional. Así que el creyente en su vida espiritual primeramente debe partir por admirar, contemplar, comprender las misericordias de Dios que tiene para con él. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, por la gracia de Dios que tiene para conmigo y para con nosotros, que somos el fruto de la aflicción de su alma. Que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo. Es un lenguaje del Antiguo Testamento, como estudiamos en el tabernáculo acerca de los sacrificios. Es decir, que presentemos nuestros cuerpos continuamente como los sacrificios que se hacían antiguamente. El sacrificio de la mañana, el sacrificio del mediodía, el sacrificio de la tarde, los holocaustos por el pecado, las ofrendas por el pecado, los holocaustos para dar las gracias de Dios. Por las misericordias de Dios hemos partido, considerando en nuestras vidas la misericordia que ha tenido Dios de revelar a su Hijo en mí. Le plugó a Dios revelar a su Hijo en tu corazón, y esa es una misericordia de Él. Por lo tanto, no hemos de presentar nuestro ser completamente en forma continua como los sacrificios de antaño. Y ese es nuestro culto racional. Esa es la razón por la cual nos acercamos a un Dios santo, para presentarnos delante de Él. Por supuesto, no como lo hacía Job en su propia autosuficiencia y justicia. Nos presentamos justificados en la obra de aquel que tiene el mérito infinito y que tuvo una eficacia infinita en esa obra de redención en la cruz de ignominia. La muerte del Señor Jesús y el derramamiento de su sangre y la resurrección, la cual nos justifica delante del Padre. Por lo tanto, teniendo esto en vista, el apóstol exhorta: no os conforméis entonces a este siglo malo. Conformarse significa no os apeguéis a las costumbres que tiene este siglo, sino que, o más bien que, reformaos o transformaos. ¿Qué significa la palabra reformar o transformar? Significa regenerar, corregir, rehacer, enmendar. Así que el texto podríamos leerlo, ¿no es cierto? Más regenerar, corregir, rehacer, enmendar por la renovación. ¿Qué significa renovación? Significa cambiar, mudar, alterar, rectificar, mejorar. No os conforméis entonces a este siglo, mas corrijamos, rehacemos por la rectificación, por la mejoración de nuestro entendimiento. De nuestro entendimiento de quién es Dios y cuál es el propósito por el cual nos ha alcanzado. ¿Para qué? Cada vez que encontramos la palabra para, la Escritura es un propósito. Por lo tanto, debemos parar y preguntarnos, ¿para qué? Para experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios. Y expresa la Escritura que es agradable y perfecta. Ciertamente entonces que hay propósitos, y hay un propósito en las circunstancias, en los sucesos que nos cuentan el libro de Job. Y leíamos al principio de nuestro estudio que la Escritura dice que sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito de Dios somos llamados. Ahora podríamos preguntarnos, ¿y qué es lo que tenía que transformar o reformar
Job en su vida? ¿Qué es lo que tenía que renovar, rectificar o alterar en su andar delante de Dios? Recordaremos que en el capítulo 1, el texto 1 decía de que la condición de Job en la tierra era un hombre maduro, perfecto, maduro, recto en su actitud, que amaba y temía a Dios y su andar era apartado del mal. Aún así, su condición externa reflejaba un andar religioso. Decíamos que había 3 grandes trizaduras en su vida espiritual y podríamos recordarlas brevemente. Primero, decíamos que resumíamos que la vida espiritual de un creyente no se basa en los bienes que posee. ¿Y de dónde podríamos sacar esa conclusión? De su nombre. ¿Se acuerdan lo que significaba Job? Uno que es despreciado, uno que es odiado, uno que es no tomado en cuenta. ¿Y por qué? ¿Por qué se revela la Escritura que ese era su perfil en su nombre? Era conocido de esa manera en el mundo que lo rodeaba. Bueno, dijimos business are business. Todo lo que tuvo tiene que haber sido por negocios, y los negocios somos fríos, impersonales, y construyó una vida a su alrededor junto a su esposa y a sus hijos, y basó su vida espiritual en sus bienes, se apoyó, se estribó su vida espiritual en los bienes que poseía. Y el reflejo de ese testimonio hacia el mundo fue un Job, un odiado, un despreciado. En su corazón tenía miedo a causa del comportamiento de sus hijos que crecieron en la opulencia de un hogar que lo tenía todo. Y decíamos que en el amor no hay temor. Y la tercera trizadura más enraizada en su corazón era que su vida estaba basada en su propia integridad y en su propia justificación. Hemos considerado que Dios de un zarpazo quitó las 2 primeras trizaduras. Perdió todos sus bienes, no tenía ningún recurso económico ni material para poder enfrentar la situación que estaba viviendo y no tenía dónde asirse. El miedo de su corazón con sus hijos se quitó con dolor. Sus hijos murieron y ya no tenía miedo, tenía esperanza que estuvieran en su gloria. Pero decíamos que quedaba la tercera trizadura y hubieron 40 capítulos, ¿verdad? 40 capítulos para poder tener ese proceso de renovación, de transformación, ese proceso de corregir, de rehacer, de enmendar, de cambiar, de mudar, de alterar, de rectificar y de mejorar su visión de quién era el ser de Dios y cuál era el propósito por el cual Dios se revelaba a él. Él dijo en unos pasajes ahí en Job 6, ¿quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo? Llegó a decir. Y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo. Pidió morir. Cuando estamos en ese proceso de transformación, de renovación, de mejorar y de enmendar el entendimiento y el corazón de un creyente, el desgaste de ese proceso, la transformación espiritual,
trae consigo la pérdida de la fuerza, el agotamiento, el no entender, el no encontrar respuestas. El proceso transformador es duro, porque tiene que entrar en las raíces más profundas de nuestro ser y de nuestro corazón. Y es por eso que Job deseaba su partida. Pero no, ese no era el propósito de Dios. Si analizáramos el soliloquio de Job en el capítulo 3, cuando lo estudiamos, veíamos su amargura sin comprender absolutamente nada del proceso que estaba en vista. Bueno, decíamos que el prólogo y el epílogo estaba en prosa o en narrativa, y decíamos que desde el capítulo 3, texto 1, hasta el capítulo 42, texto 6, estaba en poesía hebraica. El medio literario para expresar el dolor del ser humano, su sensibilidad y sus sentimientos. Esa poesía inspirada, el medio por el cual podemos comprender mejor la profundidad del proceso transformador que Dios desea en nuestro corazón. Consideremos ahora en detalle allí el capítulo 42 del texto 1 al 6 que hemos leído. Decíamos que esta es la porción clímax del libro de Job. Después del silencio que Job expresó en el capítulo 40, cuando dijo: yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé y no responderé, aún 2 veces más no tornaré a hablar. Después de ese primer paso de vislumbre de quién era el ser de Dios, ahora viene el proceso renovador. En primer lugar, vemos que se dio lugar a la confesión y al arrepentimiento. Job en el texto 1 respondió a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Fíjese que aquí el texto masorético nos puede ayudar un poco. La verdad que el texto masorético dice: y vio Job a Yahvé. Pero no es que lo haya visto en una teofanía con sus ojos, sino que ese ver se entiende como ahora veo, ahora comprendo, ahora entiendo. Entonces cuando dice: y yo conozco que todo lo puedes, ahora entiendo, ahora veo, ahora comprendo que tú todo lo puedes, le habla a Dios. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Luego expresa: ¿quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Fíjese que en el texto 1 y en el principio del texto 3, él reconoce la omnipotencia de Dios y la omnisciencia de Dios. Él reconoció cuando Dios se le apareció en esa teofanía en el cual lo escuchó y y escuchó todas las grandezas, como estudiábamos el domingo pasado. Él vio la potencia de quién era el ser de Dios, pero ahora ve la sabiduría de Dios.
Él pudo palpar ahora quién era el ser de Dios y comprendió el proceso transformador en su vida. El ajuste de que ahora tenía que mirar con los ojos de otra manera el ser de Dios. Ya su actuar no tenía que ser ese actuar religioso y engreído y orgulloso en su justificación propia. Él conoce o reconoce el ser de Dios y se da cuenta la profundidad de lo sublime que es ese ser. Y él se pregunta, ¿y se me apareció a mí? ¿Se reveló a mí? ¿Y quién soy yo para conocer? Y él dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Esa es una pregunta retórica que se la hizo a él mismo. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia, sin entendimiento? Yo era, el cual no conocía, ni veía, ni sabía quién era Dios. Por tanto, denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no sabía o que no comprendía. Un proceso transformador en su mente, pero más que eso, en su corazón. Fíjese que él manifiesta cuál era su condición. Y su condición delante de Dios era que no tenía entendimiento ni del ser de Dios, ni de su consejo, es decir, de su voluntad. No comprendía su propósito para su vida y por ende llevaba una vida religiosa, cuya consecuencia, ¿cuál es el vislumbre de llevar una vida religiosa? ¿Sabe cuál es el efecto? La falta de discernimiento espiritual. ¿Es usted un religioso o una religiosa delante de Dios? Sí, yo leo todos los días mi Biblia. Yo oro al Señor. Yo vengo todos los días a reunión. ¿Es eso la vida espiritual? El crecimiento espiritual está en el conocimiento del Señor, de su palabra, pero eso nos lleva a contemplar su ser, a poder contemplarle, a admirar la hermosura del ser de Dios, la hermosura de su Hijo amado, a contemplar y a entender la preciosura de su amor en la obra de la cruz y poder admirar la hermosura de su santidad y poder tener un discernimiento espiritual. ¿Quién es Él? ¿Quién es el que se revela a nuestros corazones? Hay un gran ejemplo. No lo busquen en la Escritura, está en primera Samuel, el capítulo 1. Primera Samuel, capítulo 1. Fíjese que precisamente habla de Ana, la amargura de Ana. Y tenemos que Ana, ¿no es cierto?, tenía amargura en su corazón porque no podía tener hijo. Y la verdad que su esposo no ayudaba mucho. Su esposo Elcana le decía de que se quejaba porque él era mejor que 10 hijos. ¿Cómo puede decir tremenda barbaridad? ¿Cómo un esposo va a ser mejor que 10 hijos?
Así que había amargura en el corazón de Ana. Y Ana se acerca al templo el día en que van a Jerusalén. ¿Y quién estaba allí? El sacerdote Elí, con sus hijos, los cuales eran viciosos con respecto a las ofrendas. Lea usted el contexto del capítulo 1 y 2 de 1 Samuel, el comportamiento de los hijos del sacerdote Elí. Vestidos con vestiduras de honra y hermosura. Pero, ¿qué pasaba con el sacerdote, el sumo sacerdote Elí, cuando sentado en su silla, mientras Ana en el pilar del templo derramaba su corazón a Dios? La visión del sacerdote Elí, que le dijo: entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estás borracha? Digiere tu vino. El sumo sacerdote espiritual de Israel no tenía ningún discernimiento espiritual. Y era el sumo pontífice. ¿Por qué? Porque llevaba una vida religiosa. No conocía el ser de Dios. Y al tener esa actitud, sus hijos eran viles. Estaban viciados con respecto a los sacrificios en el templo. Job formaba juicios sobre procedimientos de la providencia divina, desconociendo la razón de los designios divinos. Y cuando se da cuenta de lo que era su vida, exclama: oye, te ruego y hablaré. Cambió la actitud. Oye, te ruego. Y entonces yo hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Qué proceso transformador de su ser. Fíjese que aquí hay un verdadero arrepentimiento, pues arrepentirse significa cambiar de actitud. Hay una convicción de pecado en su interior, en su propia integridad, en su propia justificación. Hay una contrición de su corazón y hay un reconocimiento de la omnisciencia y la sabiduría de Dios. Hay un anhelo ahora de querer sujetarse al ser de Dios. Oye, te ruego y te hablaré. Te preguntaré y tú me contestarás, o tú me responderás, o tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora te comprendo. Comprendo el propósito tuyo en mi vida. Cuando el entendimiento es iluminado por medio de la fe, cuando el entendimiento es iluminado por el Espíritu de gracia, el Espíritu de divinidad que está derramado en nuestros corazones, podemos apreciar entonces la revelación divina en los propósitos que Él tiene en mi vida. Y poder decir con el apóstol: cuando plugo a Dios revelar su Hijo en mí, y se produce un estremecimiento en nuestro corazón con gozo, con gratitud indecible. Y vengo a adorar, a escuchar su palabra con un corazón dispuesto, con un gozo delante de Él. Job dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Mientras más cerca estemos de Dios,
más se irán revelando nuestros pliegues de nuestra personalidad, aquellos pliegues ocultos que los demás no pueden ver, pero nosotros palpamos de nuestra personalidad y que Dios sí los ve. Más se revela lo que hay en nuestro corazón. Y damos gracias que en esta dispensación de la gracia o en esta mayordomía de la gracia de Dios somos aceptos en el amado, dice la Escritura. Somos aceptos en nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesús. Cuando Job llegó a expresar estas palabras, entonces se reveló en su corazón que había sido transformado, manifestó una renovación de su entendimiento y no se conformó al mundo que lo rodeaba, sino que ahora podía comprender la buena voluntad de Dios, que es perfecta y agradable en él. Y cumplidos los propósitos de Dios, quitó, mudó Dios la aflicción de Job. Fíjese que este es el epílogo más precioso que hay. Porque lo demás es consecuencia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y fuerte. Y ahora Job no tiene que ir a hacer business as business. ¿Qué sucedió? Dios le aumentó el doble de todos sus bienes. Ahora está sostenido y sujeto a la gracia de Dios. Les diré que es lo más precioso que hay, salirse de esa etiqueta, los business are business, y vivir y ser sostenido en la gracia de Dios. Es lo más precioso que hay, hermanos. Un último elemento muy importante, tenerme paciencia. Fíjese que hay 3 elementos que intervienen en el arrepentimiento. Primero, el primer elemento es la convicción de pecado. Esta es una obra de Dios por medio del Espíritu Santo en el corazón del hombre. La convicción de pecado es el apoyo que Dios tiene, es donde Dios se apoya para hablar al corazón del hombre. Esta convicción viene por escuchar la palabra de verdad, la cual será obrada por el Espíritu Santo en el corazón del oyente. Cuando se escucha el Evangelio que predicamos, la conciencia de pecado se intensifica y ahí obra el Espíritu Santo. Todo creyente tiene y debe cultivar una conciencia sensible a su propio pecado. Ese es el primer elemento del arrepentimiento. Subrayo, la convicción de pecado. Hay un segundo elemento. El amor al pecado tiene que morir. Esto no es tan fácil de percibir. Fíjese que el arrepentimiento trae una tristeza del alma, dentro del cual significa que Dios está obrando. Cuando pecamos, entristecemos nuestra alma, pero no solo nuestra alma se entristece, entristecemos a Dios, que es Padre, para con nosotros, y contristamos al Espíritu Santo. Y detrás de esa tristeza del alma, detrás del cual Dios comienza a obrar. Esta tristeza no cesa hasta que usted, como creyente, llegue a odiar su propio pecado. Así que esa es la segunda condición del elemento de arrepentimiento.
El amor al pecado tiene que morir. Y esto trae un tercer elemento de lo que significa arrepentirse. El renunciamiento al pecado. El creyente debe rechazar el pecado. Y aunque este renunciamiento del pecado es imperfecto por parte de nosotros, importa como actitud. Porque esa actitud significa que usted tiene una disposición repetida de querer delante de Dios renunciar al pecado que nos rodea y que muchas veces mora en el creyente. Un texto para terminar y cerrar este ciclo de estudios, apreciados hermanos. Para mí ha sido y mi esposa un gozo, un privilegio compartir la palabra con vosotros. Oremos al Señor que no sea la primera y la última, sino que haya este gozo de poder mirarnos cara a cara y compartir la palabra del Señor. Os dejo un texto del libro de Job para vuestra meditación. Job, capítulo 7, el texto 1. Dice así: ciertamente tiempo limitado tiene el hombre sobre la tierra, y sus días son como los días del jornalero. Tiempo limitado tiene el hombre sobre la tierra. Oh, que el Señor produzca en nuestros corazones esa transformación, esa renovación, para que podamos comprender el propósito por el cual fuimos alcanzados. ¿Por qué? Porque tiempo limitado tiene el hombre sobre la tierra.